Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenidos amigos a este programa que es el suyo, Perseguidos pero no olvidados, de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este domingo les voy a proponer que nos vayamos de visita para conocer un poco más la República Centroafricana, este país que desde hace 4 años vive una guerra de baja intensidad olvidada en Europa. Un país en el que ahora que esta semana hemos celebrado los 5 años del pontificado del Papa Francisco, recordamos la imagen aquella del Papa en Bangui, en la Catedral de Bangui, abriendo la puerta del Año de la Misericordia, que fue en Bangui, la capital de República Centroafricana, y un país que es grande, que es como España y como Francia juntos, y en concreto de una diócesis donde hay 2 obispos españoles que están trabajando codo a codo, ayudando, consolando las lágrimas de este pueblo cristiano que está llorando ahora mismo en la diócesis de Bangasú y en la República Centroafricana. Son Monseñor Juanjo Aguirre, muy conocidos por todos aquí en España, y su nuevo obispo auxiliar, don Jesús, que es el que nos va a acompañar en este programa, en el que le vamos a decir un poco cómo está viviendo este pueblo cristiano, esta violencia entre los no musulmanes y los grupos yihadistas de los Seleka, que están haciendo entre los dos una vida imposible para la Iglesia y las misiones en Bangasú. Bueno, antes de contarles cómo la Iglesia está allí colaborando en esta pacificación de una zona tan inestable, también les vamos a contar muchas otras noticias que han pasado muy desapercibidas por los medios de comunicación, pero que para nosotros son muy importantes. Nos las adelanta, como siempre, nuestra compañera Sandra Várez. ¿Qué tal, Raquel? Saludos a todos. 7 años se cumplen ya del inicio de la guerra en Siria, un conflicto que ha dejado miles de muertos y que ha obligado a gran parte de la población a huir del país. La ofensiva de las últimas semanas no ha respetado ni el alto al fuego y más de 400 personas han muerto en la zona rebelde de Guta, a las afueras de Damasco. Los 7 años de conflicto se han cobrado la vida de 500.000 de personas y más de la mitad de la población se encuentra desplazada o refugiada. En Irak, cerca de la ciudad de Mosul, se ha hallado una fosa común con más de 40 cadáveres de cristianos. Según fuentes de la Iglesia Ortodoxa Siriaca, los cuerpos pertenecen a mujeres, hombres y niños que portaban pequeñas cruces cristianas. En los últimos meses han sido localizadas numerosas fosas comunes en las zonas arrebatadas a los yihadistas. Musulmanes y cristianos han presentado al patriarca caldeo Luisaco como candidato al Premio Nobel de la Paz por su gran trabajo por la pacificación en Siria. Por ahora la candidatura ha sido aceptada y cuenta con numerosos apoyos de creyentes y no creyentes en todo el mundo. Para el patriarca Luisaco, el reconocimiento en sí no es tan importante como el valor simbólico del gesto, que ayuda a mantener viva la atención sobre el pueblo iraquí y la comunidad cristiana que aún es víctima de ataques, y anima a seguir trabajando por el futuro del país. El próximo 23 de marzo se estrena la película Pablo, el apóstol de Cristo, una gran producción cinematográfica protagonizada por el actor Jim Caviezel en el papel de San Lucas, que pone en riesgo su vida para viajar a Roma y visitar a San Pablo, que espera en la cárcel su sentencia de muerte por el emperador Nerón. A la vez, en Roma, la creciente comunidad de cristianos sufre una cruel persecución por su fe, manteniéndose firmes a pesar del martirio. A traer esperanza, a traer luz en medio de esta oscuridad, a recordarnos a todos cómo Dios transformó a un hombre lleno de odio y que será quien cambie la historia. Bueno, vamos a hablar en este programa, como les decíamos al principio, de la República Centroafricana, un país muy querido por todos los españoles, donde los cristianos y la Iglesia no lo está pasando nada bien, porque, como decíamos, hay una guerra olvidada de 5 años de baja intensidad que ha tenido varias fases, donde en un principio llegaron
los yihadistas de los Seleka y arrasaron en el 2013 con todas las misiones de la Iglesia. Y luego, hace escasamente un año o 2 años, han respondido los no musulmanes, un grupo conocido como los anti-Balaka, en donde pues han respondido cruelmente contra la comunidad musulmana. Quien es testigo de este enfrentamiento en primera persona es el obispo auxiliar de la diócesis de Bangassou, en este país, en República Centroafricana, que es Monseñor don Jesús Ruiz, que es de Burgos, que está aquí con nosotros. Bienvenido, don Jesús. Muchas gracias. Que don Jesús no pudo ser ordenado obispo en la catedral de Bangassou, donde está usted incardinado, sino que en Bangui por las medidas de seguridad, ¿no? La inestabilidad. Sí. Sí, nuestra catedral de Bangassou, desde hace 8 meses no se puede celebrar la Eucaristía porque recogimos a un grupo de 2000 musulmanes que ocupan el recinto de la catedral, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, pues el llegar a Bangassou hoy solo se puede llegar por avioneta. Entonces era imposible de hacer una ceremonia así con toda la conferencia episcopal, la familia que venía, y tuvimos que hacerlo. Nos acogieron pues la catedral de Bangui con el cardenal Zapalainga. Zapalainga, que no es poco. Bueno, es una señal inequívoca del Señor de que su misión en Bangassou va a ser complicada, ¿no? O sea, sabe que va a una diócesis rota, dividida, con mucha guerra, con mucho dolor. ¿Qué espera usted de hacer? ¿Qué trabajo prioritario ve usted acompañando a Monseñor Juanjo Aguirre? Sí, o sea, mucha gente pregunta cuál es vuestro programa, ¿no? Yo no sé si tenemos un programa en estos momentos de guerra. Nuestro programa es estar con la gente en estos momentos. Esta semana pasada ya se han marchado ya las últimas ONGs, se ha marchado Médicos Sin Fronteras, se ha marchado Cordedes, se ha marchado ACTED, se han marchado todas las ONGs y nos hemos quedado solamente nosotros intentando gestionar pues toda esta realidad, ¿no? Entonces yo creo que la presencia de la Iglesia, bueno, pues ese es el testimonio, ¿no? A mí me gusta mucho la imagen de María al pie de la cruz. Estaba, dice el Evangelio, stabat mater, estaba y no hacía nada, no podía hacer más su hijo. Pues yo creo que nuestra realidad allá en Bangassou es un poco en este sentido, ¿no? Estar con el pueblo y intentando alentar un poco de esperanza ahí donde podemos, ¿no? Este año nos hemos invertido pues en las escuelas. Pero bueno, abrimos y nos las cierran, ¿no? Bueno, estar ahí con la gente, y ya digo, en este momento que todos se han marchado. Consolando, acompañando a musulmanes y a no musulmanes, que es la única institución, las únicas personas que están acompañando a este pueblo de ambas religiones, ¿no? Hay un enfrentamiento ahora muy gordo y ustedes, cuando vinieron los musulmanes, lo pasaron fatal. Quedaron todas las misiones desoladas, les robaron todo tipo de transportes, les saquearon los centros de salud, las iglesias, los conventos. La comunidad se quedó muy chocada y eso provocó, don Jesús, quiero que lo explique bien, una reacción de los no musulmanes contra los musulmanes que se juntaron en este grupo de los anti-Balaka, pero que no son cristianos. ¿Nos podría aclarar un poco? Porque aquí en Occidente y en Europa se habla de un enfrentamiento en República Centroafricana entre cristianos y musulmanes. No es así, ¿no? Sí, la prensa, yo creo que en un ejercicio de pereza mental, siempre ha vendido esto como una guerra de religiones. Nunca ha sido una guerra de religiones, ¿no? Y ahora, 5 años después del conflicto, ya todo el mundo comienza a hablar. El verdadero motivo de esta guerra es una guerra económica. Es una guerra porque Centroáfrica hoy tiene los yacimientos de diamantes más importantes de la zona, ¿no? El oro, las minas de oro, el uranio, el petróleo, la madera, la transhumancia, ¿no? Es una
cuestión económica, ¿no? Entonces fue muy fácil pues para la prensa. El grupo que nos asaltó desde el 2012 era un grupo, yo no diría yihadista, yo diría más bien un grupo de tendencia musulmana, pero mercenarios. Y ni la cuestión religiosa era importante para ellos. Lo que pasa que pasando por las poblaciones arrasaban todo lo que no fuera musulmán. O sea, las misiones. Obviamente la Iglesia era los primeros. Los primeros, pues porque donde hay alguna cosa, entonces arrasaron y siempre pues preservaban pues la parte musulmana, ¿no? Y frente a esta tendencia que durante un año estuvieron pues haciendo vejaciones increíbles en la población, matando, robando, asesinando, violando, ¿no? Pues salió el otro grupo que la prensa llamó por los cristianos, puesto que los unos son los musulmanes, los otros son los cristianos. No es el grupo cristiano. Siempre la Iglesia, con el cardenal a la cabeza, hemos dicho no sostenemos a estos grupos, no, estamos contrarios, criticamos a estos grupos y condenamos la violencia. Entonces estos grupos salieron pues para exterminar todo lo que oliera a musulmán, ¿no? Y bueno, pues eso. En estos momentos nosotros en la diócesis de Bangassou pues estamos amenazados por unos y por otros. Antes de ayer los antibalacas nos han robado los coches y nos han amenazado de secuestrar a los curas. A mí me recibieron el nuevo obispo con unos tiros que dijeron, bueno, pues esto cuidado, que va para ti. Entonces, estos son los que la prensa llamó cristianos otras veces, ¿no? Y de la otra parte, pues tenemos el grupo musulmán, que tenemos tantas facciones, hay más de 14 ejércitos, ahora están los janjawidas del norte de Sudán, estos pues que son de tendencia musulmana con un olfatillo un poco ya de yihadismo, pero todavía no. Vale. Entonces en la prensa se está diciendo que muchos de los de Siria podrían aterrizar en nuestra tierra. Pero hoy por hoy es eso lo que tenemos visible. Amenazados por unos, amenazados por otros. Y a los pies sirviendo, consolando, ayudando a unos y a otros, la Iglesia de Bangassou. Es verdad que República Centroafricana está en el corazón de África, que todos estos grupos quieren bajar al Congo porque allí se encuentra el gran mineral de este siglo, el coltán, y que está provocando la guerra en este país. Sandra Báez nos va a contar un poquillo más dónde se encuentra la República Centroafricana y el problema del coltán, que como es un problema económico de fondo, lo que está provocando esta violencia afecta directamente a la seguridad de nuestros cristianos en este país. Sandra. La República Centroafricana se encuentra en el corazón del continente. Limita al norte con el Chad, al este con Sudán del Sur y Sudán, al sur con la República Democrática del Congo y al oeste con Camerún. Por su localización, República Centroafricana resulta de paso obligado para llegar al Congo, el país donde se encuentran el 95% de las minas de coltán del mundo. En numerosas ocasiones, el obispo de Bangassou, Monseñor Juan José Aguirre, ha denunciado que el conflicto que hay en la República Centroafricana no tiene como origen las luchas entre etnias y religiones, sino que el verdadero origen es la lucha por el coltán. Así, favorecen a una u otra facción de la guerrilla en función de sus intereses comerciales o territoriales. Por eso dice, quien tiene el poder del coltán tiene el poder de la guerra. Desde luego son intereses muy económicos los que están jugándose hoy por hoy en República Centroafricana. Bueno, en Bangassou, donde está nuestro obispo don Jesús Ruiz, que como decíamos al principio es como Andalucía, hoy por hoy de 25 monjas para todo ese territorio solo quedan 6 y de 11 parroquias activas, 9. Sin embargo, ustedes cuentan, usted y Monseñor Juanjo Aguirre, que las iglesias los domingos, las cristianas, se llenan y que la mitad o más de la mitad son menores jóvenes, de 30 años para abajo, ¿no? ¿Cómo es la fe en este panorama que nos acaba de pintar de guerra que parece casi una película? Si no nos lo cuenta usted, no nos lo creemos. Sí, yo hace 3 semanas estuve en una de las parroquias que llevan 9 meses o 8 meses sin sacerdote y fui a verles y ¿cuál fue la sorpresa? Pues que todos los días la iglesia se llena, hay gente refugiada de otras zonas, ¿no? Y tuvimos la Eucaristía pues con la iglesia pues llena a no poder más.
¿Por qué esto? Pues yo creo que es una evidencia, es la dinámica de la fe. El pobre no tiene nada, entonces el único refugio lo tiene en Dios. O sea, están abandonados por todas las instituciones, abandonados por todos, el único refugio está en Dios, ¿no? Y lo que digo yo, nunca he visto un cristiano echar la culpa a Dios de lo que está ocurriendo. Nunca lo he visto allá en África. Al contrario, en estas dificultades ellos se acogen mucho más a la fe y ponen su confianza en Dios. Dios va a darnos la paz, Dios nos tiene que dar la paz, nos la tienes que dar. El pobre es el que se agarra a Dios porque no tiene otra salvación. La salvación me viene del Señor. Entonces, esa es la fe de nuestra gente, una fe pues maravillosa, ¿no? Y como tú dices, yo cuando llegué pues conseguimos abrir la catedral de una manera simbólica, vinieron a esperarme al aeropuerto y fuimos andando 200 personas y abrimos simbólicamente la catedral, la gente explotó de alegría, ¿no? Y al domingo siguiente conseguimos celebrar la misa y la catedral estaba llena, ¿no? Bueno, 3 o 4 días después tuvimos que cerrarla otra vez, ¿no? Ya, por la violencia, ¿no? Pero bueno, cualquier celebración que hagas en donde sea, pues son cientos y cientos de personas y sí, una población joven, porque la media de vida en Centroáfrica la tenemos en 49 años, claro, ¿no? Entonces, todos son jóvenes, la mayor parte de la... Pero la fe de este pueblo es una fe auténtica, ¿no? En el sentido de que creen, buscan esta salvación y en estos momentos de dificultad es que cuando hay necesidad, pobreza, y encima hay persecución o dificultades, allí la fe es la prueba del algodón, o es verdad y te agarras, o si no, no sobrevive, no queda otra. Nada. En estos momentos, esta semana pasada, hay un ataque de Bangassou, nuestra ciudad. Sí. Un ataque que viene por el este, otro que viene por el oeste y por el norte, ¿no? Y mientras tanto, ni Naciones Unidas ni el gobierno ha dicho ni una palabra. Entonces la gente está esperando a ver cuándo van a atacar. Y cuando van a atacar es arrasar la ciudad, ¿no? Entonces la gente, evidentemente, si se les quita la fe, ¿qué les queda, no? Entonces siempre queda la fe, la oración, rezar, porque no lleguen eso, ¿no? Entonces es un poco la fe de los sencillos, de los pobres, ¿no? Se le iluminan los ojos, no sé si ustedes desde casa lo pueden ver a don Jesús cuando habla de la fe de su gente, no de la violencia, que bueno, eso ya tendrán que ustedes acostumbrarse a vivir, ¿no? Estábamos viendo imágenes del Papa Francisco cuando estuvo en Bangui y que supuso seguro pues un espaldarazo y una gran compañía, ¿no? Y ustedes lo hacen con sus sacerdotes, que encima ahora muchos de ellos están amenazados de secuestro, ¿no? Unos sacerdotes allí en Bangassou, en el que sostener al pueblo cristiano les está costando sudor y lágrimas, pero que sin ellos la convivencia entre musulmanes y cristianos sería todavía peor. En el siguiente vídeo vamos a conocer un poco más el testimonio de uno de estos sacerdotes, desde luego que poniendo en riesgo su vida, pues ha acogido a muchos de estos grupos y que sufren acoso cada día por la milicia de los anti-Balaka. Dejadme que os cuente lo que ocurrió en esta parroquia en relación con la crisis que afronta nuestro país. Desde 2012, la República Centroafricana afronta una guerra civil que ha dejado cientos de muertos y más de 400.000 desplazados. La violencia entre el grupo musulmán rebelde Seleka y la milicia anti-Balaka, que se dicen cristianos, a pesar de que nunca se les ha reconocido como tal. El 2 de diciembre de 2013, los anti-Balaka fueron sospechosos de asesinar a 12 personas y herir a 30 en un ataque en la zona musulmana de la ciudad. La respuesta de la comunidad católica al ver las muertes de los musulmanes durante esos ataques fue totalmente inesperada. Los cristianos locales se levantaron e invitaron a los musulmanes a venir a esta zona. El lugar más seguro para protegerse era la iglesia. Les acogimos durante 3 meses y había miles de musulmanes. Los cristianos traían comida y agua y los musulmanes limpiaban la iglesia antes de las misas. Esto no le gustó a alguna gente que vinieron de muy lejos porque querían atacarles, querían matarlos.
Dispararon al edificio cuando estábamos dentro. Aquí fue dañada la puerta. Puedes ver algunos de los daños. Aquí hay un agujero de bala. Here, a bullet trace. But God was with us. No bullets Pero penetrated Dios the estaba wall. con We were nosotros y protected. las balas no We entraron were en los safe muros. inside. Estábamos protegidos y seguros dentro. Esta es una de las familias que cuidó a los musulmanes que estuvieron con nosotros. Me impresionó mucho su fe, su acogida. Si podemos hablar de esta ciudad, hoy es porque hubo quienes dijeron no a las muertes y a los asesinatos. It is because there are men who said no. No to the killings. No to hurting others. We must be prepared Tenemos to que make estar strong preparados gestures para that hacer grandes demonstrate gestos the que beauty of our demuestren la faith. belleza de nuestra fe. Cristo murió en la cruz por los cristianos y los musulmanes. Christian or non-Christian, we must Los discover cristianos the y no image of God cristianos in the tenemos que other. encontrar la And we imagen de also Dios must en los protect otros him y as protegerla God como watches Dios nos over cuida us y nos protege. and protects us. Don Jesús, Cristo murió por musulmanes y no musulmanes y ustedes, la Iglesia, en Bangasú, desde los obispos hasta los sacerdotes, están entregando la vida por los dos y les está costando dificultades, ¿no? Ahora que dentro de escasos días se vuelve a la República Centroafricana, ¿qué necesita de nosotros, nuestros cristianos de aquí, de España y de Europa, que les estamos viendo sentados en nuestro sillón y vemos esta iglesia que vibra, que palpita, que sufre, que llora, que se alegra? Bueno, pues lo más importante es que se visibilice un problema pues que está escondido, porque lo más fuerte de todo esto es que nadie conoce lo que está ocurriendo, ¿no? Pues porque es un país pues que nadie conoce. Entonces, que se visibilice el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y que se denuncie. Nosotros lo primero que hemos pedido y que bueno a nivel nacional se ha pedido que se haga justicia. La paz no puede venir sin justicia. Dice un salmo, la paz y la justicia se abrazan y la verdad y la reconciliación se encuentran, ¿no? Paz y justicia, ¿no? Y la paz no puede venir si no hay justicia, ¿no? Entonces, a nivel internacional estamos pidiendo justicias, todos los que tienen delitos de sangre, y son muchos, que están ocupando puestos de importancia ahora, tienen que pasar por la justicia, porque las víctimas no pueden quedar impunes, ¿eh? Las víctimas necesitan que conocer esta justicia, ¿no? Y después, pues bueno, pues también seguir siendo solidarios con estos cristianos, seguir siendo solidarios sabiendo pues que creer, Jesús dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese ya la ha ganado. Madre mía, vaya mensaje para este final de Cuaresma que tenemos. Muchísimas gracias, don Jesús Ruiz, obispo auxiliar de Bangasú, y traslade a todo su pueblo, que de aquí de España, la diócesis de Bangasú, la queremos mucho y le vamos a pedir al Señor que no se olvide de ella y que les dé mucha fuerza, ¿eh? Muchísima fuerza. Pues muchas gracias a vosotros de visibilizar lo que estamos viviendo por allá. Claro que sí, claro que sí. Un trabajo en República Centroafricana, bueno, pues que no sería posible, como hemos visto, sin los sacerdotes y los seminaristas, que hay muchos además. Bueno, además la Iglesia conmemora el próximo lunes, es decir, mañana, día 19 de marzo, el Día del Seminario. Y por eso ahora les queremos contar cómo para nuestra fundación, para ayuda a la Iglesia necesitada, los sacerdotes y los seminaristas son una prioridad. El 19 de marzo la Iglesia Católica conmemora el Día del Seminario, dedicado a la oración y sostenimiento de los seminaristas y los futuros sacerdotes. Para ayuda a la Iglesia necesitada son un objetivo esencial. Por eso destina el 10,9% de sus recursos a la formación de seminaristas, novicias, sacerdotes y religiosos. Una formación imprescindible antes de emprender cualquier misión pastoral. 1 de cada 11 seminaristas en todo el mundo está sostenido por ayuda a la Iglesia necesitada. Son 10.760 en total, 2.900 en Iberoamérica, 1.577 en Europa del Este
y 4.667 en África. Además, sostiene a 8.939 sacerdotes. They will think you are mad because you have no wife. Sometimes I will feel lonely. They will expect holiness from you. Estos seminaristas de Sierra Leona explican los motivos de su vocación, a pesar de las numerosas dificultades con las que se encuentran. Porque quiero servir a Cristo en los marginados de la sociedad. Quiero amar a los pobres. Quiero llevar a Cristo a las personas. Quiero servir al pueblo de Dios. Creo que es una llamada de Dios. Quiero vivir una vida ejemplar como Jesucristo. Para Ayuda a la Iglesia Necesitada es fundamental que ninguna vocación sacerdotal se pierda por falta de recursos. I want to be a humble servant of God and people. Life is an important game and I want to play the right side of it. ¿Qué haríamos nosotros, el pueblo de Dios, sin nuestros seminaristas y sin nuestros sacerdotes? Bueno, nos tenemos que despedir, pero ya lo saben, no tienen por qué esperar al próximo domingo para seguir la vida, las historias de nuestros cristianos que, a pesar de ser perseguidos y de haber pasado graves dificultades, siguen firmes, más que firmes en la fe. Pueden seguir toda la actualidad de nuestra iglesia en la página web ayudalaiglesianecesitada.org, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestro nuevo perfil de Instagram, en el canal de YouTube, donde tenemos unos vídeos espectaculares. Y si lo desean, también pueden llamarnos a nuestro teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Les despedimos y la semana que viene les contaremos muchísimas más historias. Hasta luego, amigos.